Hola, mi nombre es Frida Biafara y en este video ponencia voy a presentar el análisis del artículo titulado Characteristics of Digital Archive International and the Ambers of Digital Wave International New Ventures. Este estudio analiza básicamente el papel que juegan los artefactos digitales en los procesos de internacionalización de todas las empresas emergentes basadas en tecnología digital. Bueno, ya hablando un poquito sobre cómo la contextualización y todo el análisis que se desarrolla durante el artículo, la digitalización ha transformado como profundamente la manera en que todas estas empresas crean un valor y compiten en todos estos mercados y en un comercio internacional. Sin embargo, existe como una brecha súper importante en el análisis. Aunque se reconoce que las tecnologías digitales facilitan en cierta parte la internacionalización, no hay como suficiente claridad sobre esto, como todos los mecanismos específicos mediante las cuales las tecnologías y estas características de los artefactos digitales como que impulsan ese proceso. Entonces todo esto genera un problema teórico y práctico. Teórico porque no se ha como desarrollado un modelo muy claro y muy estructurado que explique como esta relación. Y por otro lado práctico porque todos los emprendedores no tienen como una guía precisa sobre cómo aprovechar estos recursos, ¿cierto? Entonces esto lleva a que los mercados digitales se reconozcan por su alta como volatilidad, lo que exige que las empresas no solo como que adopten esta tecnología, sino que desarrollen capacidades para como que adaptarse continuamente en todos estos diversos mercados. Bueno, ya partiendo como adentrándonos a todo el proceso de investigación y cómo se desarrolló en el artículo, tenemos dos problemáticas y dos preguntas que son súper fundamentales y que se plantea el autor. Cómo los emprendedores integran, construyen y reconfiguran sus capacidades para aprovechar las características de los artefactos digitales. Y se plantea otra que es cómo este proceso contribuye a la internacionalización de todas estas empresas digitales. Estas dos preguntas son súper clave porque conectan el nivel tecnológico con el nivel estratégico, que es como la base de todo el proceso investigativo del artículo. Por otro lado, tenemos como el objetivo y cómo se direccionó el artículo para llevarse la investigación, que fue como el estudio en desarrollar un modelo como muy teórico que explique cómo los emprendedores pueden aprovechar las características de todos estos artefactos digitales como para que les facilite un poquito más todo este proceso de internacionalización en sus empresas. Entonces, más allá como de ir a describir el fenómeno o como si el proceso, el estudio busca como explicar como paso a paso. Entonces, cómo se construyen esas capacidades, cómo se transforman y cómo esas cosas que se transforman impactan en la expansión internacional de las empresas y de todos estos emprendedores que empiezan como ese proceso y ese camino hacia la internacionalización. Bueno, ya adentrándonos un poquito como al proceso pues como del marco teórico, tenemos los artefactos digitales, ¿cierto? Entonces tenemos como su definición que los artefactos digitales no son solo herramientas tecnológicas, sino que es como un recurso súper importante y súper estratégico con propiedades únicas. Como que a diferencia de todos los bienes físicos que puede tener una empresa, estos tienen como su propia naturaleza. Entonces estos son intangibles, son reconfigurables, son escalables globalmente, porque aquí tenemos de ejemplo como un software o algo así. Y esto implica que su valor no está como en su forma, sino como en su capacidad de adaptarse y generar nuevas funcionalidades para las empresas cuando empiezan este proceso como de internacionalización. En este mismo marco teórico se presentan ciertas características claves que ayudan como al desarrollo del artículo. Tenemos el agnosticismo de producto. Este no solamente significa que funcionan en varios dispositivos, sino que reduce como esa dependencia de las empresas en las infraestructuras específicas. Entonces permite que una empresa entre como a diferentes mercados, a diferentes
sí como procesos sin tener como que rediseñar o empezar de cero completamente su producto. Por otro lado, la segunda característica es el agnosticismo de país. Entonces aquí uno de los puntos como más poderosos son los artefactos digitales. Pueden distribuirse globalmente con costos marginales cercanos a cero. Sin embargo, y aquí está como el análisis como más importante, el artículo también señala que esto no elimina completamente todas esas barreras y limitaciones, ya que existe algo muy particular que son como esas diferencias culturales que se presentan en la internacionalización. Entonces las regulaciones locales, las limitaciones tecnológicas, es decir, que toda esa globalización digital no es como que completamente automática, sino que se tiene que hacer proceso a proceso y como con una estructura y una estrategia debidamente diseñada. La tercera característica que nos plantean es la editabilidad e interactividad. Esto no solo permite como que modificar los productos, sino que adapta toda la oferta a preferencias como locales del mercado en tiempo real. Esto es clave porque convierte como que a las empresas digitales en una organización altamente flexible a cambios frente a la demanda internacional, que es súper importante para una empresa que apenas está en ese proceso. Y otra característica es la reprogramabilidad, que es probablemente como el concepto más importante que aborda el artículo, que permite cambiar la logística funcional del producto después de la creación. ¿Cómo así? O sea, esto implica que el producto nunca está como que terminado totalmente. Es decir, un producto siempre pasa por un proceso de innovación continua. Se pueden abrir nuevos mercados sin crear un producto desde cero. O sea, un producto que tenga la empresa ya estructurado, pero se va a hacer como el proceso de internacionalización, simplemente se innova y se adapta a esos mercados locales a los que se quiere ingresar. Entonces, como que este concepto nos ayuda a poder adentrar al proceso de internacionalización sin empezar como desde cero, sino que ya teniendo estructurado lo que antes se venía como abordando. Siguiendo en este mismo enfoque del marco teórico, tenemos las capacidades dinámicas. Entonces las capacidades dinámicas no solo son como una adaptación, sino que son todos esos procesos estratégicos que tiene una empresa y los lleva a cabo. En estos incluyen la integración, que la integración es como combinar todos los recursos que se tienen disponibles en una empresa, obviamente ejecutarlos o aprovecharlos de la mejor manera. La construcción, que es aprender a desarrollar todas esas habilidades que se tienen. La reconfiguración, que es transformar lo existente mediante lo que les venía comentando anteriormente, la innovación. Esto es súper clave porque conecta directamente con la internacionalización. Entonces se dice que las empresas más exitosas no son las que más recursos tienen o las que más dinero o cosas tienen, no, sino que son las que mejor se transforman o mejor proceso de adaptación tienen frente al cambio, que es lo que les permite tener pues como una diferenciación en su internacionalización. Por otro lado tenemos la metodología. Entonces, ya pues cambiando del marco teórico, el estudio utiliza un enfoque cualitativo, primero, basado en un caso único. Eso es muy importante y muy relevante porque permite como analizar todos los procesos complejos como a más profundidad y tener resultados mucho más específicos. Entonces a lo largo de como que el transcurso del capítulo se van como obteniendo los resultados de los análisis que se hicieron. Entonces los resultados no son necesariamente generalizables a todas las empresas. Aún así, el nivel de detalle permite como entender mejor los mecanismos internos del proceso de internacionalización que se tiene como en cada empresa. Bueno, a partir de esto ya pasamos al análisis de resultados.
Tenemos como primero el INSEE Central. La internacionalización digital no depende solamente de la tecnología, como lo venía diciendo al principio, sino que es como más de la capacidad de las empresas para aprender a adaptarse y transformar esa tecnología. Entonces, el resultado uno que se plantea o se tiene en el artículo son los artefactos, cómo los artefactos digitales facilitan esa entrada más rápida y un poco más amena a esos mercados internacionales. Pero ojo, algo muy importante, este potencial no solo materializa cuando la empresa desarrolla ciertas capacidades como para poderlas gestionar estratégicamente, ¿cierto? Y aquí pasamos directamente al resultado 2, que son las capacidades dinámicas, que lo expliqué. Estas actúan como ese puente entre los dos, entre la tecnología, la estrategia, también ahí entra la expansión internacional, que si estas capacidades, sin estas capacidades, como que los artefactos digitales pierden esa ventaja que tienen como frente a otros, recalcando que todos esos artefactos realmente hacen parte como de ese proceso estratégico de las empresas. O sea, las empresas los tienen que coger y los tienen que hacer como parte de ellos para que puedan funcionar como en todo el proceso de internacionalización. Ya como resultado 3, que para mi opinión es como el más importante que o sea, como que tuvo el artículo, es el rol o sea, como que el rol emprendedor es central. O sea, no es como un actor pasivo o algo aparte de la empresa, sino que es como el principal responsable de tomar las decisiones, adaptar toda esa tecnología, reconfigurar el modelo de negocio. Entonces esto refuerza mucho la idea de que la internacionalización y todo esto es un proceso activo y constante. O sea, no es como en automático, no es como que la empresa, o sea, como que eso se vaya dando así, no, hay que irlo como que trabajando debidamente a sus procesos. Y como último resultado, el resultado 4, tenemos que las plataformas digitales están en constante evolucionamiento. Entonces esto implica que la internacionalización no es como un evento único, sino que es un proceso continuo que se va desarrollando. O sea, es un proceso de ajuste y de aprendizaje que tiene como que adaptar la empresa para que se pueda dar de manera más fácil y más ágil, porque cuando no se hace como de esta manera de un debido proceso, ahí es cuando las empresas empiezan a tener como esas crisis y empiezan en vez de empezar a avanzar a esos mercados, empiezan a retroceder. Antes de pasar como a las conclusiones, considero que es como muy importante y relevante hacer una breve recapitulación como analítica del estudio, como integrando todos los elementos que hemos venido desarrollando a lo largo pues como de todo lo que el discurso que les he dado. Entonces, en primer lugar, el artículo parte de una problemática muy clara, que aunque la digitalización ha facilitado la internacionalización de las empresas, no existe suficiente claridad sobre cómo las características específicas de los artefactos digitales influyen en este proceso. O sea, eso es como claro. Entonces, a partir de esa afirmación, los autores plantean que los artefactos digitales no deben entenderse solamente como herramientas tecnológicas, sino también como todos esos elementos y todos esos recursos estratégicos que poseen como esas propiedades únicas, como su capacidad de ser distribuidos globalmente, modificados fácilmente y reconfigurados a lo largo del tiempo para poder como adaptarse como a las circunstancias que se vayan presentando, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hay un punto, o sea, uno de los puntos más importantes del estudio es que estas características por sí solas no garantizan el éxito. O sea, eso es como claro, ¿cierto? Porque el éxito como la internacionalización es como importante tener el acceso, o sea, como que el acceso a tecnología no es totalmente suficiente.
Entonces aquí es donde entra el concepto de las capacidades dinámicas, que ya lo expliqué, ¿cierto? Que permite como entender cómo las empresas logran adaptarse a estos entornos súper cambiantes mediante toda esa integración, construcción y reconfiguración de todos estos como recursos que se tienen. En este sentido, el estudio propone que la internacionalización de las empresas digitales dependen de la interacción entre las características de los artefactos digitales, las capacidades dinámicas de todos los emprendedores y las decisiones estratégicas que estos toman para todo ese proceso. Ahora bien, para comprender cómo ocurre este proceso en toda la práctica y el estudio, se utiliza una metodología cualitativa basada en el análisis longitudinal, que ya lo había mencionado, de una empresa durante 10 años, ¿cierto? Entonces específicamente la investigación se desarrolló a partir de entrevistas en profundidad a los fundadores y pues también a los empleados, recolección de datos durante un periodo determinado, o sea, como cogieron un periodo y analizaron los datos cambiantes en ese periodo, el análisis de documentos internos y la actividad en todo el mercado de la empresa, ¿cierto? Entonces esto permitió observar no solo los resultados, sino también la evolución del proceso de internacionalización desde que se empezó la investigación hasta que finalizó, lo cual es clave para entender cómo se desarrollan todas las capacidades dinámicas en todos los contextos reales que atravesó la empresa. Entonces, a partir del análisis de esos resultados, muestran que las empresas digitales pueden lograr una expansión internacional acelerada, claramente, pero solo cuando existe una gestión estratégica adecuada, o sea, cuando se utiliza bien ese proceso y cuando los recursos y capacidades se desarrollan de manera eficiente. Entonces, como en otras palabras, la ventaja competitiva no proviene directamente de la tecnología, sino de la capacidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. O sea, como modificar y alinear todos esos procesos a las condiciones de cada mercado en el que se presenta como la empresa. Entonces, de esta manera, el estudio no solo describe como un fenómeno, sino que explica cómo y por qué ocurre. O sea, como que lo que es importante y da un alto valor teórico y práctico, porque es lo que se ve evidenciado en todos los procesos internacionales de cualquier empresa, así no sea una digital, pero se ve como evidenciado en todos esos procesos. Bueno, ya en conclusión, el estudio demuestra que la internacionalización en toda esta era digital no depende únicamente del acceso a la tecnología que tenga una empresa, sino de la capacidad de las empresas para gestionar estratégicamente todo el proceso. Entonces, si bien los artefactos digitales facilitan la expansión global gracias a su flexibilidad y su alcance, el verdadero valor surge cuando los emprendedores desarrollan esas capacidades dinámicas como que les permite adaptarse y transformar todos esos entornos cambiantes, a reconfigurarlos y alinearlos con las condiciones de cada mercado al que quieren pues ingresar o al mercado local. De esta manera la internacionalización deja como de ser un proceso automático y así rápido y se convierte en una dinámica constante de aprendizaje para las empresas. O sea, adaptación, innovación en todos estos entornos globales y cambiantes. Entonces, en síntesis, tenemos que la ventaja competitiva no está en la tecnología en sí, sino en la capacidad de transformarla estratégicamente para competir en todos los mercados internacionales en los que se quiera potenciar una empresa. Muchas gracias.